Hola, qué gusto poder saludarle una vez más gracias a Nexos, esta producción de 15 UCR. Le saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica en su sede central Rodrigo Facio. Hoy conversaremos esta edición sobre el proceso para obtener la certificación en discapacidad otorgada por CONAPDIS. Por eso me acompaña aquí en el estudio Vilvia González, directora ejecutiva de esta institución, para conversar precisamente sobre las dudas que tenga la gente, doña Vilvia, sobre este proceso. Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Fernanda, y más bien, muchísimas gracias también por la invitación para poder compartir un poco más de cerca esta información de importancia relevante. Claro, para comenzar, doña Vilvia, a mí como persona con discapacidad, ¿para qué me es útil la certificación? ¿Por qué es importante que yo la obtenga? Bueno, recordemos que el certificado de discapacidad tiene varios usos, ¿verdad? Están unos que son un poco más habituales, que son los que permiten un libre acceso a las filas preferenciales, un estacionamiento más ágil en los parqueos de las distintas instituciones públicas o privadas. También tiene otros beneficios un poco más sustantivos, como lo son, por ejemplo, el tener acceso a ciertos programas sociales que ya establece el Estado, la participación o garantizarse la participación en los porcentajes de empleabilidad de plazas que están reservadas para personas con discapacidad. Entonces, tiene un número importante de beneficios y yo creo que otro de los beneficios importantes es el libre tránsito, ¿verdad? La certificación de la discapacidad también permite que las personas que requieren pues, trasladarse a sus centros de estudio o de trabajo o a sus negocios puedan hacerlo sin la limitación que existe de la restricción vehicular. Y esto es importante porque, bueno, la certificación es voluntaria, nadie está obligado u obligada a sacar su certificación si tiene una condición de discapacidad, pero al mismo tiempo le permite acceder a un montón de trámites como usted lo menciona. Recientemente CONAPDIS anunció una mejora, ¿verdad?, o una disminución en los tiempos de espera para acceder a esta certificación, que estaba rondando por ahí de los 12 meses, 10 meses, ¿verdad?, para que una persona pueda conseguir esa certificación. Ahora, con este anuncio que hace CONAPDIS, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuánto demoraría yo en tener este certificado? Bueno, muy interesante el antecedente que estás dando. Efectivamente, yo ingreso al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad el 1 de junio y ya existía una mora administrativa de aproximadamente 2 años en la emisión de los carnets y los certificados a las personas con discapacidad. Hubo que tomar acciones claramente administrativas un poco rigurosas que permitieran ahora, en un periodo no más de 2 meses, sacar lo que corresponde a la mora administrativa. María Fernanda, que estábamos hablando de poco más de 12,000 personas que estaban esperando su carnet y su certificado. Pero ahí tenemos que ver dos vertientes. Estaban los certificados y los carnets que correspondían a un trámite de renovación, los cuales desde el pasado 28 de junio se hizo una emisión mediante una resolución administrativa que permite que los carnets que vencieron durante el año 2022 y los que han vencido y lleguen a vencer hasta diciembre del 2023 puedan ser prorrogados por 10 años de manera automática. Entonces, todos esos carnets ya están vigentes en este momento. Y así se ha hecho de conocimiento a todas las instituciones públicas y privadas para que le den la validez efectiva a ese documento. Ahora bien, a partir del 1 de julio ya hay un nuevo proceso para las nuevas emisiones y las solicitudes de carnet nuevos que se habían generado desde hace 2 años y hasta el 30 de junio, vamos a sacarlos en un periodo de 2 meses, específicamente que ha arrancado ahora el pasado 24 de julio, con una expectativa muy favorecedora a nivel institucional. Nosotros estábamos previendo por semana aproximadamente unos 815 carnets de manera semanal. En 2 semanas hemos alcanzado casi los 2,000 carnets, 1,800 y un poquito más. Entonces tenemos una dinámica interesante de emisión de carnets que podría ser que nos permita no solo superar el récord previsto, sino atender a esas necesidades de la población con discapacidad más oportunamente. Y también, si nos pudiera explicar,
¿por qué es la importancia de renovarlo cada cierto periodo, verdad? Porque, bueno, es importante que las condiciones de discapacidad son de manera permanente, que impacten en el día a día de las personas con discapacidad, o bueno, la persona que tiene esta situación, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Otras situaciones como enfermedades o incapacidades con una situación de discapacidad. Pero ¿por qué es importante que tengan periodo de vigencia y no que sean para siempre estas certificaciones? Esa pregunta es importantísima. Primero porque tenemos que recordar que la discapacidad no la tenemos que ver en esa deficiencia médica o que podemos determinar mediante un dictamen médico, ¿verdad? La discapacidad en ella misma es una limitante en el entorno, en el que una persona con discapacidad no puede desarrollar o no se le permite desarrollar las actividades que ordinariamente podría realizar si no tuviese esa deficiencia. Entonces, ¿por qué la necesidad de estar valorando o la periodicidad de la validez de estos documentos? Y ahí la gran pregunta de por qué las renovaciones vienen por 10 años y por qué las nuevas emisiones están saliendo por 3 años. Bueno, efectivamente, las que han sido prorrogadas por 10 años automáticamente estuvieron sometidas a un proceso de análisis de las fases que tiene la emisión del carnet y la certificación de discapacidad, que son alrededor de 5 fases para la emisión de este certificado. Ahora bien, en el caso de las nuevas emisiones, que van a ser por 3 años, es porque mediante un proceso excepcional, provisional además, así se hizo de anuncio específicamente, únicamente vamos a valorar el elemento de la certificación médica que acredita una discapacidad. Pero ¿qué está pasando ahí? O sea, en esa excepcionalidad estamos dejando de lado todas las otras fases que tienen que analizarse y que refieren al entorno. Entonces, sería muy, vamos a decir, ligero o laxo pensar que vamos a hacer una emisión cuando el país está trabajando casualmente en fortalecer su política nacional en discapacidad y que podamos ir acortando esas brechas que impiden, vamos a decirlo de alguna manera, el acceso o la inclusión asertiva de estas poblaciones. Entonces, ese estudio constante y esa renovación nos permite casualmente ir mejorando como país en la accesibilidad. Y para concluir, doña Vilvia, las personas que estén interesadas en que se les asesore, ¿verdad? Hay un formulario en línea que pueden llenar si tienen que solicitar la certificación, pero de repente se les puede hacer complejo, ¿verdad? ¿Cuál es el correo electrónico o el número de teléfono donde pueden recibir asesoría sobre el proceso? Vamos a ver. Todos los formularios, los procedimientos, los lineamientos los van a poder encontrar por medio de la página oficial de CONAPTIS. Sin embargo, recordemos que este es un proceso que se atiende mediante citas y eso es importantísimo. Ya muchísimos, o por no decir que el total de todas las solicitudes que se habían presentado ante la institución han tenido o van a tener una llamada personalizada de nuestros funcionarios que estarán contactándoles para la emisión del carnet o de la certificación respectivamente. El tema de formularios para las nuevas gestiones también están disponibles, como le decía, en la página y estarán adaptados en cada una de las necesidades que pueda tener o los requerimientos que pueda tener la población con discapacidad, y los números que están habilitados dentro de estas informaciones de la página pues son los oficiales para acceder a la unidad de certificaciones de discapacidad de CONAPTIS. Pues le agradezco mucho, doña Vilvia, que nos haya acompañado y esta positiva noticia para las personas con discapacidad que han tenido que esperar mucho tiempo para recibir esta certificación y ahora pues este periodo se reduce muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, María Fernanda, por el espacio. Con muchísimo gusto. Y comparta esta entrevista con más personas que puedan tener dudas sobre el proceso de certificación de la discapacidad. Encuentra este video en las redes sociales del programa. Y recuerde que estamos como Nexos UCR en estos espacios. Vamos a un corte y ya volvemos.